tardes, 14:05, 33 grados la temperatura, una jornada calurosa la que estamos viviendo el día sábado, el día de hoy. En reemplazo de nuestra compañera Gladys Benítez, vamos a desarrollar esta actividad de conexión tributaria hasta las 16 horas. Ya voy a presentarle a los invitados, el que me va a acompañar está a mi izquierda. Estamos hablando de José Bernaza, él es de la Coordinación de Servicios al Contribuyente. Buenas tardes, José, ¿cómo te va? Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a la gente. En esta oportunidad me va a tocar acompañar a Claudio porque el viceministro tiene una situación familiar, así que se excusa y les mando saludos a todos. Perfecto. Y a mi derecha está el señor Sebastián Hacha. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Claudio? Un saludo para vos, para José, para toda la audiencia. Un placer estar aquí en este otro set. Esta mañana estuve allá. Sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Sebastián? Vamos a conversar, la idea es comentarle un poco, y justamente con José estuvimos conversando ya la semana pasada de el informe de economía subterránea de este año, que no es una simple descripción, sino que este año pasamos a la acción y con las puertas abiertas que nos dio el viceministro Orue, de la mano justamente aquí de José y sus compañeros. Estamos pensando cómo podemos profundizar un servicio que haga que, una inscripción masiva de contribuyentes al simple y al resimple, a través de métodos, de una app podría ser, o de métodos electrónicos, con las facilidades que dio la ley de la reforma tributaria aprobada en el 2019, utilizando eso como un apalancamiento para hacer un shock informativo, gracias a estos espacios que nos brinda ABCTV y otros espacios que nos van brindando. Y también las empresas se comprometen a montar todas sus propagandas, sus publicidades y también sus cadenas de valor en función a facilitar el acceso de la persona a tener un RUC, en primer lugar. Pero la pregunta final y donde termina todo esto es: ¿qué hacemos cuando la persona tiene un RUC? Esa persona debería ser ya un sujeto de crédito, ser incluida financieramente y poder ser una persona que deja la invisibilidad para poder acceder a créditos que sean razonablemente pagables, una tasa de interés razonable, un plazo razonable, y que vayan moviendo la economía a la par de ir despegando, teniendo una movilidad vertical, subiendo dentro de su escala social, manteniendo capacidad de ahorro, que es muy importante para el futuro, y teniendo también un seguro médico. Ese punto muy interesante, Sebastián, lo que decías de acceder a crédito. Si bien hay muchas críticas, se dice que, por ejemplo, los créditos no llegan al sector productivo, no obstante, el hecho de tener un RUC, por ejemplo, camino a la formalización, acceder a esos créditos es muy importante. Precisamente con esta pandemia, lo que vivimos en esta pandemia, muchísimos negocios no pudieron continuar justamente por falta de acceso a créditos. La pandemia a nosotros nos mostró que fue como un tsunami que arrasó con todas las actividades económicas, y si yendo a ese ejemplo y suponiendo que las unidades productivas, las empresas, fuesen balsas, el 70% de las empresas eran balsas precarias, no tenían RUC, por ejemplo. Y eso es algo muy peligroso, porque vimos finalmente en la distribución, cuando el Poder Ejecutivo otorga esos 300 millones de dólares de inyección directa por seguro de desempleo o de ingresos directos por cesación de trabajos, ya sean formales o informales, 2/3 partes fueron para el sector informal, porque para encontrar a esa gente era muy difícil. Es decir, la gente tuvo que salir a buscar eso a través de las aplicaciones que se trabajaron con las telefónicas, con la procesadora de tarjeta de créditos, para pagar eso a través del Ministerio de Hacienda. ¿Y quienes recibieron de una forma más segura eso? Es 1/3 de personas que estaban inscritos en el IPS, en el Ministerio de Trabajo. Si nosotros decimos hoy, Claudio, porque ese es otro tema, este es el 7º año nosotros presentamos el estudio de economía subterránea. La pandemia hace que la informalidad trepe 3 puntos porcentuales en relación al año pasado. Nos vamos al equivalente del 46% del Producto Interno Bruto, son 16.000 millones de dólares. Esto es más de lo que nos cuesta movilizar el Estado. El presupuesto que se está estudiando ahora en el Congreso son 13.000 millones de dólares, para que la ciudadanía tenga una idea, porque muchas veces cuando los números son tan grandes no sabemos muy bien con qué comparar. La idea es que esta gente que está hoy en día en la informalidad y esta gente que por ejemplo, no tiene IPS, no es un problema de empezar a pasarse la pelota y decir, no, ¿sabes qué? El problema es el sector público, porque el sector público gasta mal. Sí.
está bien. Tenemos objetivos, hay que mejorar la calidad del gasto, perfecto, tomemos los caminos. Ahora, si yo digo que hay un 64% de evasión al IPS, ese no es un problema solamente del sector público, es un problema de las empresas que no están formalizando a sus trabajadores. Y esos trabajadores muchas veces, yo he escuchado, en esto estoy hace casi 10 años, ¿verdad? O sea, la gente dice, no, lo que pasa es que en realidad mi trabajador me pide, dame todo y yo me pago mi seguro. Pero hay una obligación legal. Trabajador en relación de dependencia tiene que pagar IPS. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Y tenemos que hacerlo, nosotros empezamos peleando contra la corrupción hace 7 años. Y a lo que nos lleva todo este proceso es que esa pelea contra la corrupción, donde vos le dejás a la persona en un estado de culpabilidad, esa persona no tiene ningún estímulo para poder pasarse al otro lado. Si yo ya estoy viviendo así, encima me van a llamar corrupto y yo finalmente no tengo salida, me mantengo nomás fuera del zoológico, acá tranquilo, viviendo en la selva, nadie me molesta. Ahora, si como creo que lo ha comprendido muy sabiamente la SED, nosotros establecemos, hay muchos ya en literatura, y creo que Richard Thaler, Premio Nobel de Economía del año 2018, es el primero, el que esquematiza lo que son los nudge, los pequeños empujones que dan los gobiernos para que las sociedades respondan con decisiones más inteligentes y responsables. Si le decimos, miren, nosotros le vamos a facilitar todo el camino para llegar al RUC y le podemos ofrecer incluso un sistema en el cual ustedes hagan liquidación, pago, inscripción, liquidación y pago de sus impuestos. Eso está dando una enorme facilidad a la gente, porque vos le estás diciendo, yo básicamente te pido que vos todos los días cuando prendas tu teléfono veas en tu pantalla de inicio si es tu fecha de pago o veas cuánto facturaste y ya está. Nada más que eso. Disculpame, en ese punto, José, sí, decíamos antes del programa, más de 70.000 nuevos contribuyentes. Así es, unos 74.000 aproximadamente. De la pandemia afectó, pero también decía el tema de la inscripción, ¿verdad? Así la mismo, forma, sí. Si no puedo hablar de eso. Como te decía, fuera de cámaras, nosotros tenemos aproximadamente 60.000 nuevos contribuyentes cada año. Este año tuvimos más de 14.000 por encima de nuestro promedio anual general. Entonces eso también indica de que la gente entiende la importancia, así como dice Sebastián, entiende la importancia de lo que es formalizarse. Bien decías vos hace rato, yo si no tengo RUC, llego a una financiera, a un banco y lo primero que me dicen es tráeme tus últimas 6 declaraciones juradas de IVA y tu certificado de cumplimiento tributario. Si yo no tengo esa información elemental, que a veces es más importante que hasta mi cédula de identidad, es imposible que me den ese crédito. Entonces ahí busco otra fuente de financiación no tan oficiales a veces, ¿verdad? Usureros y demás cosas, ¿verdad? Entonces eso es también, la gente está entendiendo que formalizarse es positivo también, no solamente es, voy a tener que pagar impuestos, van a tener ellos beneficios que van a sacar de todo este proceso, ¿verdad? A lo mejor muchas personas dicen, bueno, es muy burocrático todo esto para registrarse, es bueno reiterar esto, de repente la gente está viendo y dice, bueno, ¿y cómo? Por ejemplo, una persona informal, digamos, un comerciante informal, ve este programa y dice, pero realmente ¿cómo es? ¿Cómo tengo que hacer para formalizarme? Bueno, José te puede contar lo que hasta la fecha ya han hecho ellos en la SED. En realidad la SED, Claudio y Sebastián, avanzó muchísimo en estos, desde el sistema Marangatú del año 2006 más o menos, avanzó muchísimo en lo que es tecnología. Yo no quiero parecer petulante en cuanto a lo que es la SED, pero probablemente sea una de las instituciones más tecnologizadas que existen hoy en Paraguay. Hoy una persona directamente se puede inscribir al RUC cargando 6 datos, que es el RESimple. Con el celular se pueden inscribir, ¿verdad? Justamente de eso hablábamos la semana pasada con el equipo de Sebastián. Decíamos, tenemos que hacer fácil la cuestión. Y ahí le comentaba yo a una persona de su equipo que es argentino, le decía, mira, hoy cargando 6 datos en la página web de la SED y con tu celular vos podés quedar inscrito en el RESimple, por ejemplo, ¿verdad? Esas son una de las cosas que hicimos. Mucho se avanzó en este tiempo, todavía tenemos mucho camino por recorrer, como siempre todo es perfeccionable, ¿verdad? También tenemos otro producto que es la PAC Móvil. La PAC Móvil viaja hace por año, este año no lo hicimos lastimosamente por la pandemia, ¿verdad? Pero por año aproximadamente hace entre 60 y 70 viajes a ciudades del interior del país. ¿Qué es la PAC Móvil? Es un colectivo que es autosuficiente, es autónomo, tiene su propia corriente eléctrica, tiene su conexión de internet y viaja a los lugares alejados de las oficinas de la SED. La SED tiene 15 oficinas impositivas en todo el país. Ese móvil lo que hace es llegar a los lugares donde la gente está
y que no puede trasladarse quizás hasta una oficina de la SED, ¿verdad? Entonces, en ese camino es que más o menos estamos trabajando con el equipo de Sebastián para poder llegar nosotros a la gente de forma más masiva de lo que hoy estamos haciendo, ¿verdad? Eso es lo que buscamos, para que la gente cerca de su casa, sin tener que moverse más de media hora de camino, pueda tener la posibilidad de inscribirse y formalizar su situación de ciudadano, de comerciante y de lo que sea, ¿verdad? Cuando hablamos de economía subterránea estamos hablando de la economía informal, Sí. tengo entendido. Sí. Voy a ser abogado del diablo, Sebastián. Sí, claro, por supuesto, esa yo, es la idea. abogado de los informales, digo, bueno, no hay trabajo, no hay puestos laborales y yo me tengo que ingeniar, tengo que armar algo, algún negocio, un boliche y ganar dinero. Sí. ¿Qué le Es responde a eso, Sebastián? la primera reacción que se tiene cuando uno es cualquier tipo de emprendedor, y hay Robert Newell, por ejemplo, es el nombre de un profesor australiano que escribió un libro que se llama en inglés The Stealth of the Nation. The Wealth of the Nation era el nombre famoso de Adam Smith, La riqueza de las naciones, ¿verdad? Él habla del robo de las naciones, o lo invisible de las naciones, para ser más preciso. La invisibilidad de las naciones, haciendo un juego de palabras con lo que es la economía invisible, la economía subterránea y demás. Él, por ejemplo, dice que si la economía subterránea en el mundo se sumase, toda la economía subterránea en el mundo sería la tercera potencia económica mundial. Y justifica ese tipo de hechos con el tema de países donde por problemas étnicos, problemas sociales, problemas geográficos, se tiene el macate, lo que nosotros conocemos como macate, como la última milla. Aquí lo que nosotros estamos haciendo con las empresas es tratar de, los PAC que estaba diciendo, el PAC que estaba diciendo José, sustituir a partir de las redes de valor que tienen las empresas, la capilaridad que tienen las empresas, y tratar de terminar esa última milla haciendo de preventista, ¿verdad? O sea, ahí vos te vas y vos le escribís a tu vendedor, a tu distribuidor, donde de repente el Estado no puede llegar porque no conoce que existe allí, porque ser invisible es muy fácil. Y uno es invisible por dos motivos. Uno, el que vos señalaste. Sí. Yo tengo que trabajar, es muy difícil, me va a costar caro pagar impuestos, estoy en invisibilidad, nadie me molesta. O la otra es, yo no quiero luego ser visible, o pongo una fachada donde estoy exportando carbón, pero había sido que adentro hay algo más. Ahí viene con sorpresita, ¿verdad? Entonces, esas dos vertientes te muestran de qué está hecha la economía subterránea. Hay un 50% que no sabemos a ciencia cierta si es el 50%. Otra de las cosas que queremos trabajar con José y su equipo es pasarle un cuestionario para la gente que va a hacer el censo en el 2022 para poder ver el consumo, renovar la lista de la canasta básica y demás cuestiones, porque la idea es que en el 2023 y 2024 podamos estudiar la producción, la importación versus el consumo de productos de canasta básica para que la diferencia nos pueda dar una cifra aproximada de contrabando. Entonces allí podríamos decir que lo que no está dentro de eso sí es parte ya de lo que no es redimible, que es tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, algo que nosotros decimos que está muy lejos en el Paraguay, pues les digo que no hay mujeres que son objetos, y hombres también, y niños que son objetos de tráfico de personas. ¿Qué es lo que nosotros, no es fácil lo que nosotros tenemos que mostrar? Porque como decía Daniel Kahneman, otro premio Nobel de Economía, también psicólogo al igual que Thaler, en el año 2002, decía, la gente está mucho más predispuesta a pelear por no perder lo que tiene que a ganar algo mejor. Entonces, el mensaje tiene que ser muy bien trabajado. Eso hablamos mucho la vez pasada en la jornada de trabajo técnico que tuvimos, porque el mensaje tiene que ser, vos no vas a perder lo que estás haciendo hoy. Y aparte de no perder lo que estás haciendo hoy, vos vas a poder hacer crecer ese beneficio. Y te doy un simple ejemplo que me tocó a mí. Sí. Una de las primeras actividades que hicimos fue una actividad de campo donde nos fuimos a ver el impacto en campo de lo que es la economía informal. Aquí en Asunción no hace falta viajar muy lejos, tenemos aquí Nanagua, Puerto Paula, o como queramos llamarlo, ¿verdad? Está aquí apenas unos kilómetros, donde hace poco vimos el video, ¿verdad?, de lo que pasaba allí cuando llega la policía y demás cuestiones. Y nos fuimos a una escuela ahí a conversar con la gente, ¿verdad? Y llegamos con un juego didáctico que se llama Super Ballet, que es una especie de juego de banquero, un juego de mesa donde el que hace menos trampa gana. Sí.
Está hecho de tal manera que el que hace menos trampa gana. Y entre una de las trampas estaba justamente el hecho de ser pasero, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, tuvimos un problema muy serio, pero no con los alumnos solamente, Claro. sino con los maestros, las maestras y la dirección. Nos decían, pues eso que ustedes están leyendo acá, que la gente vive acá de eso. Bueno, la jornada finalmente se extendió por 2 horas más porque tuvimos que dialogar con ellos, tratar de relevar la mayor cantidad cualitativa. Pensábamos hacer cuantitativa, pero al final creo que la riqueza estuvo en poder conversar con la gente y llegar a la siguiente conclusión, Claudio, que es lo que vos decías. Yo quiero hacer de esta manera porque no hay trabajo. Uno puede empezar haciendo eso, uno puede fortalecerse teniendo un ingreso, pero lo que uno no va a poder hacer nunca en esa red de informalidad es crecer. Se estanca. Uno se estanca. Se estanca por la corrupción que existe dentro de ese sistema paralelo que te saca gran parte de ese beneficio. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de un tema que no está especificado en el estudio, pero que yo lo conozco por otros años de trabajo en el interior, el que planta droga, el que planta marihuana en el Paraguay, muchas veces no recibe dinero. El narco le da una televisión, un plasma, le da un equipo de sonido, una moto, un iPhone, un Samsung, un teléfono de última generación. ¿Por qué? Porque es lo que él legítimamente compraría si tuviera el dinero. Y la parte del león la llevan ya, las personas que se encargan de la logística de eso. Los acopiadores, los camioneros y finalmente quienes protegen, que son o la policía o algunas bandas armadas. Más o menos lo mismo en otras condiciones ocurre cuando uno vive, por ejemplo, de este tipo de cosas. Hablábamos con una señora, nos decía, yo a mi hijo le mandé a la universidad haciendo de pasera. ¿Y dónde está tu hijo ahora? Y trabaja conmigo. ¿Y para qué le mandas a la universidad si sigue trabajando contigo? Lo que pasa es que yo ya no puedo más cargar la bolsa porque tengo problemas en la espalda. ¿Puedo tener seguro médico? No. ¿Puedo tener caja de ahorro? No, pues no estoy bancarizada. Acá don Julián nomás que nos presta todo. ¿Y cuánto te está cobrando? 10% semanal. Semanal. Todos los sábados tiene que ir a bajar ahí la plata. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo no sé todavía bien cuáles van a ser las estrategias de comunicación, ¿verdad? Pero yo estoy convencido a partir de estudios de campo que hemos leído en más cuestiones que si logramos comunicar bien esto, el mensaje es demasiado claro de decir, participa, nadie te va a molestar, no le vas a deber nada a nadie y vas a poder acceder a un crédito que no va a ser 100% anual, va a ser 16, 13, 12% anual. Vas a poder pagar, vas a poder ahorrar, vas a poder prevenir en un seguro médico, vas a poder tener trabajadores que estén dentro del IPS. Y mantener esos trabajadores. Y mantener esos trabajadores. Gracias esa es la clave de crecimiento finalmente. Sí. Esto no es un descubrimiento y con esto termino por lo menos esta parte. Esto lo viene diciendo el BID hace por lo menos 6, 7 años también, ¿verdad? La informalidad es el gran lastre de las economías de América Latina. Nosotros no somos los únicos que tenemos informalidad. Sí. La economía informal del Brasil es el equivalente al PIB oficial de la Argentina. Imagínate lo que estamos hablando. Una locura. Y nosotros estamos arrastrados en gran medida por esa economía. Ahora, esa consulta te quiero hacer, José. Sí. ¿Dónde radica el problema, crees, José? El por qué la gente no quiere formalizarse. Y la gente le tiene miedo a los impuestos hoy. A los impuestos. Porque no quiere pagar impuestos. La gente sigue diciendo, y eso nos pasa todos los días, escuchamos todos los días, cualquiera de mis compañeros de trabajo, se pagan muchos impuestos, dice la gente. Pero en realidad, estadísticamente hablando y comparativamente hablando con otras economías de la región, nosotros pagamos casi 1/3 de lo que se pagan en impuestos en otros países. El IVA de Brasil está en torno del 25%, nuestro IVA es 10%. Y el IVA real que se paga después de todo lo que se puede deducir es aproximadamente del 7%. O sea, en realidad nuestros impuestos son bajos, pero aún así la gente le tiene un poco de miedo, ¿verdad? Quizá la cuestión está en lo que dice Sebastián, ¿verdad? Saber comunicarle a la gente qué es lo que va a obtener como beneficio, que quizá eso no pudimos hacer todavía hoy como país, ¿verdad? Pero estamos haciendo un trabajo lento, un trabajo de hormiga y se ve eso en los números, que eso nos pone contentos a todos nosotros, de hecho. Mantener esa baja presión tributaria, decía, siempre se escuchaba, Sebastián, nuestro país tiene una de las más bajas presiones tributarias. Así es. No es
aumentar impuestos, sino que eso aumente Aumentar la la cantidad. base contributiva. Claro. Claro, ese es el secreto, ¿no? Así es. Sí. Yo tengo el siguiente convencimiento. Para aumentar la base contributiva también tenemos que mejorar la calidad del gasto. Mucha gente te dice, yo no quiero pagar porque finalmente Sí. se va en niñera, oro, coquito, oro, todo oro. O sea, van de la mano, la Entonces, calidad del gasto claro, con... Hay algunos mensajes que lógicamente esperamos que se dé desde el gobierno para decir, bueno, mire, nosotros también nos estamos ajustando los cinturones. Ahora, hagamos todo el esfuerzo. Cuando termines de decir eso, entonces vos vas a tener más contribuyentes dentro de tu nómina, y al tener más contribuyentes dentro de la nómina, en realidad lo que vamos a hacer es ayudar a la administración tributaria a que tenga más datos. Porque estas personas otra vez son sujetos que hacen operaciones comerciales, y esas operaciones comerciales que antes estaban encubiertas o no se sabían, hoy en día van a quedar al descubierto. Entonces van a ayudar a que finalmente la SED pueda llegar a quien le está vendiendo otra vez allá en el fondo de Humañaró, le está vendiendo una cerveza de contrabando a una persona que pasó por, quién sabe, por cuál de todos los recovecos que tiene nuestra frontera seca con el Brasil. Y lo último que en realidad nos gustaría, o sea, tenemos que apuntar a algo, ¿verdad? Es que la norma sea vivir dentro de la formalidad y la excepción sea la informalidad. O sea, economía informal existe en todos los países del mundo. Existe en Suecia, existe en Dinamarca, existe en Italia, que se disparó con la venida de los africanos subsaharianos, de gente que no se adecua al mercado formal del trabajo, está en torno, tiene 2 dígitos, 11%, 9% en Alemania. O sea, ha crecido mucho de los márgenes de 3 al 6% que maneja la OCDE, países de la OCDE. Sin embargo, ese tipo de negocios son negocios excepcionales. Por eso que nosotros vemos películas de narcotraficantes y películas de contrabandistas, porque son historias como para contarlas, ¿verdad? Totalmente. Pero acá parece que lo leemos en el diario todos los días. Normal. O sea, si nosotros vemos, y creo que es una reflexión profunda tenemos que hacer, ¿verdad? De personas que quizás no sabían, en este caso, estoy hablando del caso del tema del narcotráfico porque es lo más sabido, ¿verdad? Son 450 millones de dólares el valor de esa mercadería. Quiere decir que en su cadena de producción, empaquetamiento, logística, hubo toda una serie de pagos que se hicieron probablemente en efectivo, porque el efectivo es la materia prima de la informalidad, Claudio. Nadie paga una coima por una transferencia bancaria o cheque a nombre del comisario que te dejó pasar. Claro. Entonces, es otra de las políticas que es muy extrema, que están tomando algunos países del primer mundo. Por ejemplo, Estados Unidos está pensando seriamente sacar de circulación un número X de billetes de 100 dólares. Si nosotros pudiésemos, eso leía un artículo hace un año más o menos, si nosotros dejásemos solamente los billetes de 100 dólares circulando en los Estados Unidos, el ingreso per cápita de cada estadounidense sería de $5.000. En un país que tiene más de 300 millones de habitantes. Eso es solamente si dejamos los billetes de 100 dólares. O sea, imaginémonos la cantidad de billetes de 100 dólares que están dando vuelta en el mundo. El Banco Central Europeo ya está sacando de circulación el billete de 500 euros. El Banco Central japonés está pensando sacar en circulación el billete de 10.000 yen. O sea, hay una serie de medidas que se están tomando para que las grandes transacciones por lo menos ya se hagan a través de operaciones trazables, principalmente todo lo que sea tecnología vinculada al e-commerce, al comercio electrónico. Pero, reitero, este es un tema que tenemos que conversarlo. Hay un video que yo les recomiendo, suelo dar mucho en la clase sobre el tema, cuando enseño tendencias de la administración pública moderna, que es el video del Premio Nobel de Economía, justamente también, ando siguiendo mucho a varias de ellas, que es la persona más joven que recibió en la historia un premio Nobel, que es Esther Duflo, con su marido y otro investigador del MIT. Y el video del año 2009, es decir, 10 años antes de que le den el premio Nobel. Y su pregunta era, cuando eso tenía 37 años, trabajando en África, era, si yo tengo 100 dólares, ¿cuál es la mejor manera de invertir para que los niños tengan un mayor crecimiento en los años de escolaridad? Y empezaron a probar, ¿verdad? El famoso subsidio, ¿sabes qué? Vacunarle y yo te pago
Claro. 2% apenas. El famoso desparasitación, un 10% de efecto. Pero cuando llegaron a la comunicación de los beneficios de la educación a sus hijos, se fue a 40%, creció un 40% los años de escolaridad de los niños en ese país de África. Por eso es que yo soy un convencido de que en realidad no ha fallado ni el mensajero ni el receptor. En realidad lo que estamos fallando es en el mensaje nomás. El mensaje. Tenemos que encontrar la forma que la gente te dé una respuesta rápida, decir, sí entendí. Es acá, pues, es acá. Claro. Entendimos, sí está todo tranquilo. Entonces vamos a hacer yayapota, ya ese. Yo creo que ese es el camino y creo que todavía no lo probamos. Yeah. ¿Por qué no lo probamos? Porque queremos solucionar el problema acusándole al otro. La culpa es del funcionario, la culpa es del empresario, y en realidad la culpa es de todos. Esa es la realidad, la culpa es de todos. No existe un solo ser humano, esto lo dicen la psicología, la neurociencia, que no quiera y no vaya a hacer trampa si se le permite. Si se le permite. Cuando no le permitís, entonces uno empieza a ajustar su comportamiento a determinadas normas sociales. Pero si toda la sociedad dice, nosotros vivimos en trampa, que es en cierta manera lo que nosotros vivimos en Paraguay, pues tenemos un policía amigo y sabemos luego en el puente, del otro lado luego está el ahijado de tía Chiní, que era luego la madrina de su comadre que le dio un piso, bueno, así. Conocemos toda esa historia. Cuando sos sapo de otro pozo, el paraguayo que se va a Brasil, el paraguayo que se va a los Estados Unidos, el paraguayo que se va a Europa, tiras, y va por la mitad. Sí, otro y usted. Otro. No, se comportan, cumplen todas las leyes. Impresionante. ¿Y para qué no más lejos? Aquí en Encarnación, en Aturá, porque vos decís Encarnación y te dicen enseguida los muchachos, te dicen, no, pero en Encarnación están todos los hijos, los alemanes y más cuestiones. Entonces, en Aturá, ¿cómo puede ser que en Aturá, a 70 kilómetros de Asunción, que es una de las ciudades más sucias del Paraguay, y esta es una de las ciudades más limpias del Paraguay y del mundo? ¿Cómo puede ser? Y ahí hay una pista. Dan Ariely, que es otro psicólogo economista, de los 20 psicólogos economistas más influyentes del mundo, habla sobre el tema de los carteles. Si vos pones carteles por todos lados diciendo cómo te tenés que comportar, tu cerebro, eso ya decía Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio, esos carteles hacen que vos pienses despacio. Entonces cuando vos vas a tirar un papel y hay un cartel que dice prohibido tirar papel, invita a la reflexión por lo menos, ¿eh? Te invita a la reflexión, pero sí. Muy pocos somos los que podemos vivir en ese estado reflexivo, porque vivimos a 1000. Es cierto. Ese es nuestro problema central en el manejo económico, porque tenemos que economizar, economizamos tiempo, economizamos dinero, economizamos recursos, economizamos palabras, o sea, es decir, las transacciones humanas todas se basan todo el día en base a decisiones económicas. Lo que han descubierto estos científicos que son realmente geniales es que las decisiones que tomamos no son necesariamente las más convenientes para nosotros. No son razonables, no son más emocionales. Ahí está, no son razonables. El libro de Dan Ariely se llama Predeciblemente Irracional. Totalmente. ¿Me dejas interrumpirte ahí, Sí, Sebastián? por favor, perdón. Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Vamos a retornar enseguida. Son 14:34 minutos. Se mantiene la temperatura a 33 grados. Volvemos enseguida. Una motocicleta con estilo, fuerte y moderna, la más equipada del Paraguay.
La HT150 bicolor de Leopard cuenta con luz LED Full 360, cargador USB, batería en gel libre de mantenimiento, asiento deportivo antideslizante en sus dos versiones, ruedas de aleación y a rayo. HT150 bicolor de Leopard. Oreco Paité. Encontranos en Facebook como Leopard PI. Todos le pusimos muchísimo corazón a este año tan particular. Por eso, en el Shopping Mariscal pensamos en un verdadero regalo del corazón. Un departamento a estrenar en Torre Izaguirre. En estas fiestas, por tus compras podés ganar un departamento a estrenar completamente amoblado, con cochera y, lo más importante, a pasos del Shopping Mariscal. Sigamos poniéndole corazón a todo lo que hacemos. Vení al Shopping Mariscal, el gran corazón de la Navidad. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es tan HD que te sentís en la cancha. Y si me pierdo un partido, lo veo después. Puedo pausar o retroceder la jugada. Solo me falta ser árbitro. La Fórmula 1, otra de mis pasiones. Si la carrera empieza temprano, igual me duermo tranquilo. Y cuando me levanto, la veo como si fuera en vivo. Impresionante lo que podés hacer con este aparatito. Descubrí Flow y convertirte en un influencer. Vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Este año 2020 es realmente un año para olvidar. Si sos una pequeña empresa, tenés que encarar el año 2021 para poder realmente tener un año donde puedas salir de los problemas que se te generaron este año. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio que vas a usar? ¿Vas a poder vender más? ¿Vas a poder realmente contratar gente? Todo esto se va a debatir en un presupuesto. Te estamos ofreciendo un producto al alcance de tu pequeña empresa para ayudarte a mejorar un año que puede ser el año de solución de tus problemas. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es de Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Un novedoso modelo de compra ya está disponible en el país de la mano de Fortis. Comprá por unidad a precio mayorista en tu sucursal más cercana. En esta oportunidad te presentamos el sector de carnes, un espacio amplio donde encontrarás una gran variedad de productos y áreas que se dividen de acuerdo con el corte de carne, cumpliendo con todos los estándares de calidad e higiene. Encontralos en todas las redes sociales como Fortis Mayorista. Nadie vende más barato. Confitería Old Germany te acompaña desde hace 40 años con la tradición alemana y calidad en cada producto. Te esperamos de martes a domingo
de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en nuestros locales. Las tortas más deliciosas para aquellas ocasiones importantes están a cargo de la OMA. Seguinos en las redes sociales, @allgermanypi, o comunícate a través del WhatsApp al 0981-254-240 para agendar tus pedidos. All Germany, tradición alemana desde 1980. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución. Adoptados los requerimientos del mercado, en un espacio de 40 hectáreas disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Con 41 minutos, 33 grados la temperatura. Seguimos con Conexión Tributaria hasta las 16 horas. Bueno, ahora sí retomamos. Ahora vamos a hablar del impuesto a la renta personal. Ya está con nosotros Fabio López, jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Tributación. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Claudio. José, también un placer estar nuevamente. Hoy, en la tercera edición, podríamos decir, esta trilogía, el tercer programa que estamos destinando a lo que es el IRP, el impuesto a la renta personal. ¿Se acuerdan? El primer programa hace tres sábados estuvimos viendo lo que era la diferencia entre las rentas del capital y las rentas del trabajo por el servicio personal. Todo un programa estuvimos destinando a lo que es las rentas y ganancias del capital. La gente se estaba interesando mucho por los ahorros, cuándo me inscribo, cuándo no me inscribo, si es que me retienen, tengo que inscribirme en ese caso, no, sí, en el caso de arrendamiento de inmuebles, todo eso estuvimos mirando. Y el sábado pasado que iniciamos con la primera etapa de las aclaraciones que trae la Resolución General 69, emitida el 5 de noviembre de este año por la Subsecretaría de Estado de Tributación, respecto a las rentas por los servicios personales. Hoy queremos mirar un poquito lo que es lo que trae el IRP con respecto a la vivienda. Mucha gente está diciendo, ahora ya no hay pérdidas arrastrables en el IRP. Y podríamos decirle a esas personas que tenemos una sola pérdida arrastrable, cuál es la compra de un inmueble cada 5 años, pero ese inmueble tiene que estar destinado a la vivienda del contribuyente. Destinado a la vivienda del contribuyente, y lo que trae justamente la resolución general es la aclaración de que ese inmueble debe encontrarse, tiene que estar registrado en la Dirección General de los Registros Públicos a nombre del contribuyente. Es decir, no puedo yo deducir un inmueble que yo no soy el titular. Claro, claro. Yo no soy el titular. Mucha gente dice, bueno, pero puede ser que le compre a su prima, a su abuelo, a su hijo. A su hijo. Todos esos inmuebles no son deducibles dentro de la categoría de servicios personales en concepto de vivienda del contribuyente. ¿Y cuál es el castigo? O si es que no hay castigo, si hay. Es solamente que si yo tengo, por ejemplo, un inmueble que adquirí para mi vivienda y dentro de los 2 años quiero comprar otro inmueble, no es que no va a ser deducible del IRP ese otro inmueble. Va a ser deducible, pero conforme a las reglas de las rentas y ganancias del capital cuando yo venda. Sí. Es decir, la deducibilidad, la posibilidad de descontar del pago del impuesto por la venta de ese inmueble, voy a hacer en ese momento. Claro. Ese me permite la ley. Solamente que cuando estoy hablando de una vivienda cada 5 años, ya lo realizo en ese ejercicio, y si es que estoy pagando al contado y tengo pérdidas por causa de ese inmueble que adquirí, en ese caso puedo arrastrar por 5 años de los próximos impuestos que voy a estar abonando. Sin embargo, el inmueble que va en rentas y ganancias del capital
que no está destinado a la vivienda o que destinado igual a la vivienda, yo estoy comprando antes de los 5 años nuevamente. En ese caso, lo que realiza la ley es establecer unos, ya sea sobre renta presunta o renta real, la determinación y el pago del impuesto correspondiente. La renta real sería la ganancia real. La ganancia real, es decir, cuánto me costó ese inmueble, el precio, el monto de la adquisición de ese inmueble. Yo adquirí hoy por 100, este año adquirí por 100 y luego de 5 años estoy queriendo vender por 200, porque bien sabemos, Claudio y José, que los inmuebles sufren, o sea, tienen el beneficio de la plusvalía. Claro. Van incrementando su valor conforme pasa el tiempo. Entonces, veo cuánto me costó, por cuánto estoy vendiendo, esa es mi renta real. Sí. Y por otro lado, el 30% del precio de la venta, que es la renta presunta. Y la ley me dice, de esos dos cálculos, aplico la tasa del impuesto, el 8%, sobre la que resulte menor. Que en este caso sería para poder entender nada más, si yo compro un inmueble por 100 millones, vendo 300 millones, un ejemplo. Sí. Los 200 millones sería mi renta real. Y pago sobre esa renta real el 30%. No. Por un lado calculas la renta real. Sí. Es decir, vendí a 300 y compré a 100. Tengo una renta real de 200 millones. Sí. Sin embargo, puede ser que yo esté vendiendo por 300, así como dijiste, y tengo que hacer el cálculo del 30% de esos 300 para poder saber mi renta presunta. Y sobre lo que resulte menor de esos dos cálculos, allí, sobre ese monto, aplico la tasa del 8% que establece la ley. Es en el caso de inmuebles específicamente. En el caso de inmuebles. Ahí tenemos que tener presente también, Claudio y todos los que nos están escuchando y viendo, que la ley misma establece que se tiene que realizar vía retención. Es decir, el escribano es lo que realiza todo este trabajo. El escribano es quien está analizando, viendo si aplica el 2,4% directo, que podríamos decir que es la regla general, o si el contribuyente le acerca y le dice, mira, acá están todos los gastos que yo realicé para la venta de ese inmueble, entonces determiname el monto a retener sobre una renta real. Eso tiene que realizar el contribuyente con el escribano que está realizando la protocolización, digamos así, de esa venta, la transferencia. Bien claro ese punto. Bueno, si podemos agregar algo lo que está Fabio, diciendo. Sí, justamente, gracias Claudio. Una pregunta recurrente en el webinar que habíamos hecho el jueves pasado de la gente era, yo me compro una quinta, ¿esa quinta se considera vivienda? ¿Puede ser deducible dentro de mi impuesto o no? Sí, gracias José. De repente a veces queremos hacer pasar varios inmuebles como vivienda y mucha gente dice, sí, pero yo vivo de lunes a viernes en Asunción y sábado y domingo yo estoy viviendo en San Bernardino, por ejemplo, es mi vivienda también. Entonces lo que trae justamente teniendo en cuenta las disposiciones del Código Civil, lo que trae la Resolución General 69, es establecer qué se entiende por la vivienda del contribuyente. Por un lado ya dijimos que tiene que estar a nombre del contribuyente, inscrito en los registros públicos. ¿Qué pasa si no está todavía inscrito porque estoy pagando en cuotas a través de un loteamiento? Entonces, debo tener un contrato privado con certificación de firmas por parte del escribano que acredite que yo soy el titular o voy a ser el titular de ese inmueble. Y lo que decía justamente José, ¿qué pasa si yo estoy viviendo en varios lugares? Me dice la resolución, la vivienda es aquel lugar en donde el contribuyente tiene el asiento principal de su residencia. Claro. Y dice, vive con su cónyuge y sus hijos menores de edad. Si falta el cónyuge, entonces con sus hijos, ¿verdad? A falta de esto. Una importante aclaración. Vamos a habilitar también el número de teléfono. En algún momento vamos a colocar ahí en el Zócalo para que la gente pueda... Ahí está, el 0971-444-200. La gente puede enviar sus mensajes. Nosotros vamos a leer y vamos a tratar de responder esas preguntas. Porque hay muchas consultas. El tercer programa... Sí. IRP y sin embargo siguen surgiendo preguntas. Así mismo. Que, bueno, la gente está interesada, eso es importante también. Es importante, así es. Bueno, ¿algo más que establece la resolución, Fabio, de lo que nos estabas comentando? Sí, también algo importante que debemos tener presente es qué pasa si yo estoy adquiriendo, por ejemplo, un inmueble para mi vivienda, pero aparte de comprar ese inmueble estoy comprando un inmueble colindante. De repente porque la familia es grande, entonces me compro un inmueble, pero necesito también un poco más de espacio. Si es que el contribuyente está comprando, en un mismo acto compra 2 o más inmuebles que siempre tienen que cumplir con el requisito de la colindancia. ¿Y qué es colindancia?
que estén cerca, es decir, que estén próximos uno al lado del otro. Sí. Si yo estoy comprando en un mismo acto 2 inmuebles que están pegados, eso se considera un solo inmueble para la vivienda. O si es que también establece el ámbito registral, que puede ser que existan 2 inmuebles cuyo padrón o cuenta corriente catastral ya está unificado. En ese caso también se considera que es una sola vivienda. Y en cuanto a los pisos, hay mucha gente que vive en apartamentos, principalmente en las grandes ciudades, y su vivienda es un piso, un apartamento o un solo apartamento, un solo departamento dentro de un piso. Y allí también nos dice la resolución que se considera que es un solo inmueble destinado a la vivienda cuando estoy adquiriendo 2 o más propiedades horizontales que también están están ubicados en el mismo piso de un edificio. Y trae una solución también muy interesante para la gente que tiene los famosos problemas de estacionamiento. Sí. En ese caso también establece que se considera que todavía es un único inmueble cuando dentro del predio, dentro del edificio en donde yo estoy viviendo, donde tengo mi apartamento en el piso 5, en el subsuelo yo tengo un espacio destinado a mi estacionamiento. Eso también es parte de la vivienda del contribuyente. Es decir, que si yo pago por comprar ese espacio, también se considera vivienda. Eso es lo que nos trae la resolución. ¿Puedo hacer una consultita? Más de uno me preguntó en su momento también, contribuyente al IRP. La consulta es la siguiente. Uno tiene que conseguir factura para justificar todo lo que gasta, ¿verdad? Uno recibe su salario, en el caso de los asalariados, ¿verdad? Y tiene que ir justificando, consiguiendo factura. ¿Qué tan conveniente es justificar con facturas todo lo que uno gana para después tratar de acceder a un crédito, por ejemplo? No, no le damos al crédito porque así como gana, gasta. ¿Qué se aconseja en ese caso? Bueno, de hecho que eso se da mucho. Ahora en el caso de la función pública nosotros tenemos un compromiso también de que nuestras deudas no pueden superar el 25% de nuestros ingresos. Hay empresas también que aplican esos criterios, en algunos casos es mucho mayor. Y obviamente en sí el que va pidiendo facturas a todo el mundo, al vecino, a la comadre, después de todo es como el pastorcillo mentiroso. Ya nadie le cree. Y por sobre todo también algo interesante que debemos tener presente es que tributación se basa, todo el sistema de control se basa en índices de riesgo. Índices de riesgo. Es decir, si yo estoy viendo a través de los trabajos de procesamiento de datos que se realiza con las declaraciones juradas, que Fabio López tiene un ingreso de 100 y que él está gastando, por ejemplo, en supermercado por 190 millones al año, es decir, ¿de qué vive? No paga luz, no paga la electricidad, el agua, no tiene otros gastos, ¿verdad? No se compra ropa. O sea, son índices de riesgo que están disparando todas las alertas dentro del sistema también de tributación. Eso no es para que nos empecemos a desesperar, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener presente de que llama la atención de un auditor ciertos comportamientos que de repente a nosotros nos parecen un tanto bien. Estuvimos hablando en el bloque anterior, el tema de la informalidad. Claro. La informalidad de la economía subterránea. De repente mucha gente dice, sí, pero a mí no me dio, la chipera no me dio factura, entonces yo le pido a mi vecino que me dé factura para poder compensar eso. Claro. No es lo ideal, o sea, no es lo ideal, no es lo que corresponde. Porque para que exista, para que el gasto pueda ser deducido, el egreso en el IRP pueda ser deducido, tiene que existir, tiene que ser un hecho real en primer lugar, que esté relacionado a la actividad grabada en algunos casos o que esté relacionado a mi vida personal, porque es un egreso personal, o que sean mis familiares a cargo los que realizaron efectivamente esas erogaciones. Por ejemplo, algo interesante, Claudia, para terminar, la gente dice, yo por ejemplo le compro medicamentos a mi papá. Sí. Tu papá cuando va a la farmacia tiene que pedir factura a su nombre con su número de cédula. Todos tenemos número de cédula, todos tenemos cédula de identidad. Claro. Y luego yo, porque yo soy el contribuyente del IRP, declaro en el formulario quiénes son mis familiares a cargo. Y mi papá es mi familiar a cargo y su número de cédula voy a declarar y entonces esas facturas que él
fue y compró, porque él fue quien efectivamente estuvo gastando con la plata que yo siempre le doy, porque yo le estoy, digamos así, manteniendo a mi papá. Pero él fue quien efectivamente se acercó a la farmacia a adquirir ese medicamento. Entonces, todo eso debemos tener presente y acordémonos siempre que esos familiares tienen que pedir. Eso está estipulado entonces que... Efectivamente, pero sí. Debe presentar esa factura, ¿verdad? Claro, yo como contribuyente utilizo esas facturas que están a nombre y con el número de cédula de mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá es familiar a cargo. Lo que yo no puedo hacer es pedir factura a mi vecino que no es mi familiar a cargo ni nada, pero porque de repente yo le estoy comprando su chipa y él no me da ninguna factura, ahí estoy queriendo compensar, como siempre decimos. Totalmente. Cosa que no corresponde. Ya. ¿Algo que agregar a eso es muy importante lo que dice Fabio, porque a veces nos rompemos la cabeza como contribuyentes del IRP pidiéndole a todo el mundo que se acuerde de nuestro número de cédula para hacer las compras. Sin embargo, si en tu caso sos casado, tenés 3 hijos, cada uno de ellos, tu esposa, tu cónyuge y tus 3 hijos podrían sacar las facturas a su nombre directamente. Entonces lo que vos haces a fin de año, en marzo, cuando haces la declaración jurada del ejercicio anterior, es declararle a tu cónyuge y a tus 3 hijos como dependientes. Entonces, todas esas facturas, si bien no van a estar a tu nombre, Claudio, te sirven para deducir lo que es el impuesto a la renta personal. Eso es importante y es una práctica que la gente a veces no hace. Entonces, le complican la vida a todo el mundo diciéndole que se acuerden su número de cédula, por ejemplo. Ya. Una consulta de mi parte al menos. Estamos ya llegando en época de vacaciones también y mucha gente seguramente, no sé si mucha gente va a viajar, ¿verdad? Pero seguro más de uno va a viajar en estas vacaciones, ¿verdad? Y se va a hacer el famoso turismo de compra. ¿Y eso se puede deducir o no para el IRP, digamos? Uno va a hacer unas compras millonarias afuera. ¿Qué ocurre en ese caso? Sí, interesante tu pregunta, Claudio, porque bien decís, estamos llegando a fin de año, mucha gente ya está queriendo ir a Argentina, ahora que tenemos vuelos a Argentina, por el tema de la diferencia con el peso y cosas de esas. Tengamos presente lo que establece la misma ley tributaria en cuanto a egresos no deducibles. Es decir, egresos que yo como contribuyente puedo realizar, la ley no me prohíbe, pero ¿qué significa que no va a ser deducible? Así claramente, vas a pagar impuestos sobre ese gasto. Eso es lo que claramente, ¿verdad? Y cruda. Y entonces yo empiezo a mirar, bueno, voy a ir al exterior. ¿Para qué vas a ir al exterior? Si vas a ir por educación y por salud, todos los gastos, es decir, el traslado, el hotel, la manutención allí en el exterior y obviamente los gastos médicos y de educación, matriculación, los estudios que tengas que realizarte, todo va a ser deducible. Todo va a ser deducible siempre que cumplas con algunos requisitos formales en cuanto a la documentación. Eso también es importante tener presente. ¿Cuáles son esos requisitos formales? Que se hayan realizado los gastos con una tarjeta de crédito, de débito de una entidad ya sea bancaria, financiera o cooperativa, que constituida aquí en el Paraguay, o que se realiza a través de una transferencia bancaria, un giro bancario, el pago, o si es que se realiza en efectivo en el exterior, tiene que estar consularizado el documento a la vuelta aquí en nuestro país. Esos son los requisitos formales, digamos. Pero los materiales son salud y educación. Y por otra parte, ¿y el esparcimiento? El esparcimiento también en el exterior, siempre que hayas adquirido el paquete o el pasaje de una agencia de turismo de aquí de nuestro país. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es primero que el contribuyente pueda invertir su dinero aquí en nuestro país. Y al estar pagando a través de una agencia, estamos generando trabajo dentro de nuestro país. Y si podés hasta comprar un paquete todo incluido, y todo ese paquete va a ser deducible de tu IRP, rentas, del servicio personal, si es que compras acá. Pero si te vas o compras por internet el pasaje o compras, pagas el hospedaje a través de internet, en ese caso no. Y si es que vas allá y empezás a comprar ropa en el exterior, tampoco es deducible, porque no es salud ni educación. Bueno, ahora vamos a hacer un corte, pero a la vuelta del corte vamos a leer algunos mensajes que ya nos llegaron y vamos a compartir con ustedes. Reiteramos, ese es el número, el 0971-444-200. Pueden ir preparando sus preguntas, volvemos enseguida.
Que este año la emoción nos vuelva a unir. Que nos haga disfrutar de cada detalle mostrándonos su magia. Que no importe cómo ni con quién lo celebremos. Solos, en familia o con amigos. Porque la emoción que nos une está en el Shopping Mariano. Y este año queremos emocionarte aún más con el sorteo de una Toyota RAV4. Entérate cómo participar en nuestras redes sociales. Shopping Mariano, donde todo pasa. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicio de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva, Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes. Reiva te cuida. Durante toda la historia del Paraguay, las mujeres fuimos protagonistas. Somos valientes, soñadoras, románticas, bareté. Somos divertidas y hasta un poco pirebaí. Somos madres, hijas, hermanas, esposas y amigas. Todas somos cuñá guapa. Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya. Disfruta de la nueva yerba mate cuñá guapa, con jengibre y té verde. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Desde que tenemos Flow, las batallas con mi hermanita por quién tiene el control de la tele se terminaron. Sí, porque podemos ver nuestros dibujos preferidos, desde la tablet, desde la tele o del celu de mamá. Busco en la grilla lo que quiero ver y apretando un solo botón ya estoy en YouTube para ver mis tutoriales de maquillaje. Y yo que soy un fanático de los cómics, entro a Netflix a ver mis series favoritas. Flow es re fácil. Descubrí Flow y convertirte en un influencer. Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Jabón líquido Pacholí concentrado, con cápsulas de fragancia que liberan un suave perfume de estación y enzimas de poder que remueven las manchas, cuidan tus prendas y optimizan los tiempos de lavado. Jabón líquido Pacholí concentrado. Es un producto del Grupo Inca. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Disfruta de las mejores carnes envasadas en Fortis Mayorista, porque nadie vende más barato. Te invitamos a que conozcas el modelo de compra que propone Fortis Mayorista. Secciones que cumplen con todas tus necesidades básicas y una de ellas es comer rico. Es por ello que las mejores carnes de exportación se encuentran en Fortis. Cortes variados, completamente envasados y refrigerados, que te brindan la seguridad de un producto con altos estándares de calidad. Seguilos en todas sus redes sociales como Fortis Mayorista y entérate de todas sus promociones. Confitería All Germany te acompaña desde hace 40 años con la tradición alemana y calidad en cada producto. Te esperamos de martes a domingo de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en nuestros locales. Las tortas más deliciosas para aquellas ocasiones importantes están a cargo de la OMA. Seguinos en las redes sociales @allgermany.py o comunicate a través del WhatsApp 0981-254-240 para agendar tus pedidos. All Germany, tradición alemana desde 1980. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades
para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Con 7 minutos, esto es Conexión Tributaria. Bueno, ahora vamos a abrir la ronda de preguntas a nuestros invitados. Vamos a ver qué pregunta la gente con relación al impuesto a la renta personal. Ya vamos a compartir eso en instantes. Allí vamos a leer. Me queda un poquito leer. Ustedes leen bien ahí. No, la pantalla es más grande si nos pueden habilitar porque acá estamos. Voy a darme la vuelta. Dice... Buenas tardes. La compra de un inmueble que no sea para la vivienda luego de 5 años, ¿se deduce en el IRP? Es la pregunta. Se va a deducir en el IRP rentas y ganancias del capital, porque no cumple con el primer requisito, que es un inmueble para la vivienda. Bueno, esa es la respuesta entonces a esta pregunta. Tenemos otra. Bueno, excelente explicación, Fabio. Dice, felicitaciones. ¿Tenés un fan o una fan? No, siempre aclaro que no es mi mamá la que escribe. Bueno, aclaramos eso. Gracias. Buenas tardes. Dice, disculpen por salir del tema. Soy comerciante. Hasta la fecha estamos haciendo nuestra facturación manualmente. Ahora queremos informatizar, de modo que la facturación ya sea impresa. De modo que la facturación ya no sea impresa, quiere decir, ¿verdad? ¿Hay algún procedimiento que hacer ante la SED? Sí, en realidad puede elegir el método de autoimpresor que llamamos nosotros, que es un método computarizado de generar facturas, pero ya que la gente está preguntando esto, el año que viene, a partir de seguramente marzo o abril del año que viene más o menos, la gente va a tener acceso ya a lo que es la facturación electrónica. ¿Cómo estamos? Nosotros estamos ahora en la segunda etapa, Claudio, de facturación electrónica. Empezamos con un plan piloto en la que tuvimos solamente 14 empresas que nos ayudaron, grandes empresas que nos ayudaron a desarrollar el producto. Después habilitamos la segunda etapa, que es la voluntariedad controlada, le llamamos, porque nosotros elegimos básicamente quiénes son los contribuyentes que pudieron entrar. Ahí se sumaron 159 contribuyentes. Y desde el año que viene, inicio del año, primer trimestre, seguramente vamos a habilitar para que cualquier persona pueda entrar. Entonces vamos a disponibilizar también un software que van a poder descargar de forma gratuita y van a poder con eso generar sus facturas. Entonces lo que esta persona pregunta lo puede hacer ahora o puede esperar al año que viene y hacerlo a partir del año que viene, ¿verdad? ¿Vamos a llegar a esa factura digital en su totalidad en algún momento? La idea es llegar a un gran porcentaje. Es difícil que podamos llegar al 100% de nuestros contribuyentes. ¿Por qué? Porque hay contribuyentes muy pequeñitos. Si bien estamos pensando en soluciones informáticas que permitan a la gente desde su celular generar su factura. Estamos trabajando en un proyecto sobre eso. Seguramente en el año que viene vamos a estar disponibilizando para la gente. Pero le va a permitir a la gente, solamente con el uso del celular, poder generar sus facturas. Una consulta hablando del tema digital. Ahora la gente que de repente viaja en los buses también. Está el tema ahora de la tarjeta magnética, la tarjeta digital electrónica. ¿Eso es deducible también o no? Sí, justamente la resolución 69 del IRP establece que para la deducibilidad de ese gasto, de esa erogación que uno está realizando, es también un documento, el extracto que van a poner a disposición las empresas que están llevando adelante el tema de billetaje electrónico. Es decir, si es que ellos ponen a disposición una especie de cuenta, digamos un extracto de lo que estuve consumiendo, digamos así, de boletos, entonces eso también va a ser deducible. Se puede utilizar como un documento para la deducibilidad de ese gasto. Ya, importante aclaración entonces. Bueno, a ver, esto ya leímos. Bueno, estas son las consultas que nos llegaron. Reiteramos, el 0971-444-200 es el número habilitado para que las personas puedan enviar sus mensajes y puedan hacer sus consultas con relación al impuesto a la renta personal. Dice, buenas tardes, una consulta. Si doy como herencia anticipada a mi hijo, ¿debo tributar el IRP? Bien, ahí tenemos que analizar primeramente la figura del padre que está otorgando
un anticipo de herencia, lo que se llama en términos, digamos así, civiles. Para él, ese inmueble o ese dinero que está dando como anticipo de herencia no es deducible. No es deducible porque es una erogación que él está haciendo en forma gratuita, digamos, sin contraprestación. No hay una contraprestación allí. Ese por el lado del padre que está otorgando el anticipo. ¿Y qué pasa con la persona que recibe? El hijo que está recibiendo el anticipo de herencia, que puede ser un inmueble o dinero, por ejemplo. En el caso del inmueble, bien dice tanto el decreto como la resolución, que en el IRP ese inmueble que está recibiendo no va a estar grabado en el año en que recibe, sino va a estar grabada la venta posterior de ese inmueble que realice. Y como costo, digamos, y de adquisición va a poner 0, porque no tiene, porque él recibió gratis. Una herencia. Efectivamente. Pero ¿qué ocurre con el dinero? Con el dinero pasa lo contrario. Yo recibo en el año 2020 dinero como anticipo de herencia de mi padre y tengo que declarar en rentas y ganancias del capital en el año 2021, porque voy a presentar la declaración del año 2020. Y pago el 8% sobre ese monto. Ejemplo, recibo una herencia en efectivo de, no sé, 100 millones. Sí. 2020. En el 2021 tengo que pagar 8%. 8% sobre eso. Ah, ya. Así es. Perfecto. Bueno, vamos a seguir leyendo. Buenas tardes. Las compras por Amazon caen en el tipo no deducible, justo de lo que estábamos hablando. ¿Puedes comentar nuevamente eso, Fabio? Sí, hasta hoy todavía no existe la retención sobre los servicios digitales. La retención tanto del IVA, el impuesto al valor agregado, por la prestación de un servicio que se está consumiendo aquí en el país. Ni tampoco existe hasta este año 2020 la retención del impuesto a la renta de los no residentes, porque en su mayoría estos servicios digitales, la empresa constituida no está aquí en Paraguay, sino está en otra jurisdicción, como podríamos decir. Si está en el Paraguay, entonces me tiene que emitir una factura. Sí. Me tiene que emitir una factura. Sin embargo, en estos casos, como se encuentra en otro país, entonces va a recaer la retención sobre esas empresas a partir del año 2021, a partir del 1 de enero del año 2021, tanto en IVA como en impuesto a la renta de los no residentes. Y desde el año 2021, si estoy pagando por Netflix, estoy pagando por Spotify, por algún servicio digital, a partir del año 2021, ya con retención, eso va a ser deducible en el IRP. ¿Esto va a generar un sobrecosto al usuario? No. Usualmente los contratos establecen, como son contratos de adhesión, y casi nunca leemos las letras chicas de estos contratos, sino que agarramos en la computadora, decimos sí, acepto los términos de referencia, acepto, y ya pago y ya está. Los contratos efectivamente dicen que cualquier tipo de gravamen o recarga que se dé en el ámbito doméstico en un país, eso se va a recargar en el precio final al consumidor. Ahora, lo importante es que va a ser deducible. Va a ser deducible, es decir, yo voy a pagar un 10% más en el caso del IVA y voy a pagar un porcentaje 4,5 o más en el impuesto a la renta de los no residentes, pero el monto total va a ser deducible. Perfecto, importante aclaración. Bueno, dice, buenas tardes, ¿qué pasa si yo estoy pagando un terreno en cuotas y construyo allí para mi vivienda? ¿No voy a poder descontar los gastos de construcción? Pregunta, me parece injusto porque ninguna inmobiliaria va a transferirnos mientras no le paguemos todo. Y justamente eso es lo que le decíamos al inicio, ¿verdad? Yo estoy adquiriendo un inmueble para mi vivienda. Sí o sí, la inmobiliaria tiene que hacerme firmar un contrato privado. Eso es, no puede existir nadie creo que va a ser tan tonto, gracias por la palabra. Sí. Nadie va a ser, va a prestarse a un juego de pagar algo y que nadie le dé un papel. Totalmente. Y bien, dijimos al inicio, seguramente esa persona ahí ya eliminó su mensaje. Bueno, ya eliminó su mensaje. Entonces entendió que justamente tiene que tener ese contrato privado con certificación de firmas por parte de un escribano y ese ya es el documento para la deducibilidad del inmueble. Perfecto. Seguimos leyendo otros mensajes. Dice, si en el 2018 compré un vehículo por 150 millones y utilicé para descontar mi IRP y este año vendo por 100 millones, ¿por qué debo calcular la base imponible? Perdón, ¿por qué debo calcular la base imponible? Creo que es una pregunta. ¿Por qué debo calcular la base imponible? ¿Por qué debo calcular la base imponible? Ahí lo que me perdí. Esta fórmula CD. Sí, esa es una fórmula para la señora también para aclarar, porque es un poquito larga la pregunta y ya entiendo a qué va su cuestionamiento.
Esta fórmula se encuentra en el decreto del IRP, en el decreto del IRP. ¿Y qué es lo que me dice? Esta norma me establece que si yo deduje, ya realicé la deducción en el IRP, ya sea con las nuevas reglas vigentes a partir del año 2020 o en ejercicios anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, estamos hablando del vehículo en este caso en particular, si yo ya deduje, en su momento la ley me permitió pagar menos impuesto gracias a la deducción que hice. ¿Se acuerdan lo que decíamos al inicio? Sí. Un egreso o un gasto, en este caso una erogación no deducible, puedo realizarla, pero la ley lo que me castiga es pagando impuesto. Claro. Esta persona, 150 millones costó su vehículo en el año 2018. Ella pagó menos 8 o 10%, porque las tasas eran 2 tasas en esa época, en el año 2018, pagó 8% o 10% menos de impuesto gracias a esos 150 millones que la ley le permitió deducir. Entonces, lo que hace la ley, el decreto y también lo que establece todo el sistema de determinación de impuestos es que esa persona, si ya dedujo en su momento y está vendiendo por debajo del monto que dedujo, entonces su base va a ser el monto deducido. Y es una regla clara, Claudio y José. Si no pagué impuesto en el año 2018, porque me permitieron la deducción, hoy en el año 2020 tengo que pagar impuesto al momento de la venta. Porque ya te permití la deducción y estás vendiendo por debajo del monto deducido. Eso es lo que establece el decreto. ¿Y cuánto es lo que se paga al vender ese bien, en este caso el vehículo? ¿Cuánto debe pagar? Bueno, el 30% es el cálculo, el 30% y la tasa del 8%. Impuesto a la renta personal, renta y ganancia del capital. Perfecto. Aclarar la pregunta entonces. Dice, ¿siguen siendo deducibles los depósitos de ahorro para quienes no son aportantes de un seguro social obligatorio? Dice. Bien, vamos a aclarar eso. Eso es el anterior IRP traía un sistema de deducción de cierto aporte a la gente que no estaba aportando en la caja fiscal o al IPS. Hablaba del 15% en distintas instituciones y cosas de eso. Hoy tengamos presente de que lo que yo deposito a cuenta de ahorro, eso no es deducible. Como tampoco va a ser un ingreso, ojo, y esto es interesante, no va a ser un ingreso grabado cuando a mí me devuelvan el banco o la cooperativa, me diga, mira, acá están los 100 millones que ahorraste, más tus intereses. Sí. Es decir, yo no deduje los 100 millones que fui pagando en 12 meses, pero tampoco va a ser un ingreso grabado esos 100 millones al final del año. Y ojo, algo también interesante, los intereses en principio están grabados, en principio, pero si esos intereses provienen de un ahorro que yo lo realicé en un banco, en una financiera, en una cooperativa o en una mutual, la ley exonera esos intereses del pago del IRP. Es decir, si yo estoy viviendo solamente intereses de un banco, por ejemplo, o de una cooperativa, yo no tengo que ni inscribirme en el RUC, ni tengo que presentar declaración jurada, ni me tiene que retener el banco ni la cooperativa. Porque esos intereses, porque provienen de esas entidades, son intereses exonerados. Perfecto. Importante aclaración. Bueno, dice, buenas tardes, ¿por qué no atienden ya en forma presencial en las oficinas de la SED, ya que la municipalidad y otras instituciones ya lo hacen con las medidas sanitarias? Además, no contestan las consultas hechas a los correos que publican. Esa parte voy a responder yo porque a mí me toca atención. En realidad en la oficina de Asunción ya estamos atendiendo de forma presencial, cumpliendo, por supuesto, como dice la señora, con todas las medidas sanitarias. Tenemos ya atención y nunca dejamos de atender, en realidad, tengo que hacer esa aclaración, ¿verdad? Porque atendíamos solamente que por cita a la gente, ¿verdad? Que a la gente que tenía que ir hasta la oficina a formalizar una empresa, una SA, una SRL, le atendíamos por cita. Hoy las puertas ya se abren de 8:30 a 13 horas, se abren acá en Asunción. Y en la mayoría de las oficinas regionales también, ¿verdad? Entonces es importante, si de repente puede surgir un caso de COVID,
positivo en la oficina y claro, la Se oficina puede debe reducir ir de repente la a la cantidad de cuarentena, funcionarios. ¿verdad? Que es comprensible, son ¿no? situaciones que pueden ocurrir en cualquier lado, ¿verdad? Pero sí estamos atendiendo ya a la gente y las consultas las estamos, sería bueno si la persona nos puede pasar después algún contacto, entonces el lunes le llamamos por teléfono y vemos cuál es la situación particular, porque todos los correos que estamos recibiendo, para que la gente se quede un poco tranquila, todos los correos que estamos recibiendo los estamos respondiendo en menos de 24 horas. Entonces, si alguna cuestión ocurre y nos dicen no nos están respondiendo, tendríamos que ver por qué. Podría ser que el correo les rebotó, podría ser que alguna cuestión ocurrió. Entonces, si por ahí la persona nos puede dejar al privado en el WhatsApp su contacto, le vamos a llamar el lunes nosotros y vamos a revisar cuál fue la situación que se planteó. Perfecto. Bueno, seguimos recibiendo preguntas de la gente. Buenas tardes, dice, excelente el programa. Una consulta, una persona contribuyente del IRP por RGC, ¿qué era? Rentas y ganancias de capital. Rentas y ganancias de capital. ¿Puede utilizar su factura de gastos por salud para deducir el impuesto? Recordemos lo que habíamos visto en el primer programa de lo que estuvimos hablando del IRP, que la ley claramente establece que hay dos categorías bien diferenciadas. Como bien decías, Claudio, RGC, ¿pero qué es lo que es RGC? Rentas y ganancias del capital. Y por otro lado, el RSP. ¿Qué es RSP? Parece como una maniobra médica, ¿no? Rentas por servicios personales. Esas dos categorías del IRP no se mezclan. Los ingresos no pueden cruzarse y así también, en este caso la señora está hablando de un egreso que ella quiere deducir, gastos de salud, completamente deducible gasto de salud tanto aquí en el país como en el exterior, pero eso va a ser deducible en tu RSP, rentas por los servicios personales. Sin embargo, no puedo llevar ese gasto en renta y ganancia de capital, porque ¿qué tiene que ver mi salud con el inmueble que estoy alquilando, por ejemplo? Totalmente. Eso nomás. Bueno, perfecto. A ver, dice, siguen siendo deducibles los depósitos de ahorro por aquí. Este ya leímos, ya respondimos. Sí, así mismo. ¿Y los aportes a una caja de jubilación son deducibles? Pregunta. No, ¿verdad? Tampoco. Los aportes a una caja de jubilación no son deducibles porque la jubilación, aunque sea privada, la jubilación está totalmente exonerada. Ah, ya, eso es importante. Ese es un beneficio también de esta nueva ley. Ah, ya. Anteriormente sí. Anterior era la jubilación obligatoria. Sí. Esa era la exonerada. Hoy está exonerada también la jubilación privada. Privada. Sí. Bueno, importante aclaración entonces. Bueno, estas son las preguntas. Ya creo que respondimos todas. La gente se interesó, envió sus consultas. Ese es el número que habilitamos. Bueno, ahora terminó la ronda de preguntas. Vamos a seguir. Son 15:23 minutos. En un rato más hacemos corte, tengo entendido. 33 grados la temperatura. No baja la temperatura, se mantiene, ¿eh? Lindo calorcito. Lindo calor está afuera. Sí, y parece que eso ayuda también para que el COVID no avance tanto, ¿eh? Y no. Aparentemente, ¿verdad? Aparentemente. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte y vamos a volver enseguida aquí a través de Conexión Tributaria. En Salud Protegida Medicina Prepaga, nos ocupamos de la salud de las personas, contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Siempre comprometidos con la salud, les brindamos planes médicos acorde a su necesidad. Contamos con nuestro moderno centro médico y red de prestadores en todo el país.
e incorporamos el servicio médico de videoconsulta para estar cada vez más cerca de los hogares de la gran familia paraguaya. Salud Protegida. Tu salud, tu familia. Sobre la renovada Ruta 3 hay un lugar limpio, seguro y moderno. Amplio estacionamiento con capacidad para más de 3.000 vehículos, donde encontrarás frutas y verduras, lácteos, carnes, cereales, bancos, electrodomésticos, patio de comidas y mucho más. Abasto Norte, más que un mercado. Que este año la emoción nos vuelva a unir. Que nos haga disfrutar de cada detalle mostrándonos su magia. Que no importe cómo ni con quién lo celebremos. Solos, en familia o con amigos. Porque la emoción que nos une está en el Shopping Mariano. Y este año queremos emocionarte aún más con el sorteo de una Toyota RAV4. Entérate cómo participar en nuestras redes sociales. Shopping Mariano, donde todo pasa. Este año 2020 es realmente un año para olvidar. Si sos una pequeña empresa, tenés que encarar el año 2021 para poder realmente tener un año donde puedas salir de los problemas que se te generaron este año. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio que vas a usar? ¿Vas a poder vender más? ¿Vas a poder realmente contratar gente? Todo esto se va a debatir en un presupuesto. Te estamos ofreciendo un producto al alcance de tu pequeña empresa para ayudarte a mejorar un año que puede ser el año de solución de tus problemas. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. ¿Aún no conoces Forti Mayorista? Te invitamos a que conozcas la sucursal más cercana y descubras el sector de fríos. Para un buen asado o un buffet, necesitas los mejores cortes de carnes y embutidos. Fortis Mayorista te ofrece el lugar ideal, donde además de comprar calidad, lo haces al mejor precio, al más conveniente del mercado y apoyando a la industria frigorífica del Paraguay. Hace una compra inteligente y elegí Fortis Mayorista. Confitería Old Germany te acompaña desde hace 40 años con la tradición alemana y calidad en cada producto. Te esperamos de martes a domingo de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en nuestros locales. Las tortas más deliciosas para aquellas ocasiones importantes están a cargo de la OMA. Seguinos en las redes sociales @oldgermany.py o comunicate a través del WhatsApp al 0981-254-240 para agendar tus pedidos. Old Germany, tradición alemana desde 1980. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adoptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos.
Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. En conexión tributaria, 15 con 31 minutos, 33 grados la temperatura, media hora más de programación, de programa. Ahora estamos en compañía de Rosana Mena. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo te va? Claudio, ¿cómo estás? Un placer acompañarles nuevamente. ¿Qué tal, José? Hoy vamos a hablar, para dar continuidad a toda la parte legal que ya habló Fabio, vamos a conocer también los formularios impositivos del impuesto a la renta personal de las dos categorías que ya hablamos. Es muy importante informar a toda la gente que está viendo el programa que estos formularios en formato PDF ya están disponibles en la página web, en la sección formularios, así que pueden entrar a nuestra página www.sed.gov.pi. En la sección formularios van a encontrar lo que son las declaraciones a partir del año 2020 ya disponibles. Esto va a estar en el sistema Marangatuya a partir del mes de diciembre. Entonces, es importante recordar a la gente que este es el formulario que tiene un código de 515, que es el número del formulario, que es para el impuesto a la renta personal por servicios personales. ¿Cuándo se presenta este formulario? Se presenta luego de 3 meses de finalizado el ejercicio fiscal, es decir, termina diciembre, en marzo tengo que presentar del año siguiente. Disculpa, ¿qué cantidad de personas utilizan este sistema? O sea, ahora van a utilizar la cantidad de contribuyentes del IRP, ¿verdad? Indefectiblemente. O sea, sí, todos. Anteriormente usaban el formulario 104, sí, ¿verdad? Pero ahora actualmente hay una parte de esos contribuyentes que anteriormente tenían el IRP y usaban el formulario 104 que van a estar utilizando este formulario de servicios personales, y va a haber otro grupo que solamente está afectado a ganancia de capital que va a usar el otro formulario 516. Ah, ya. Así que son varios contribuyentes, como ya mencionamos en los bloques anteriores, y justamente queríamos adelantar un pantallazo porque obviamente es un poco largo para estar haciendo. También le queremos invitar a la gente que en nuestra página de Facebook pueda ver la grabación de las charlas que ya realizamos sobre estos formularios con ejercicios prácticos. Así que podemos ver en pantalla el primer rubro como para refrescar un poco la memoria de las personas que ya estuvieron viendo, porque esto ya salió a comienzos de noviembre, ya la gente tenía conocimiento de la publicación de estos formularios. Y en la parte del rubro 1 tenemos todos los ingresos. Por ejemplo, Claudio, vos vamos a suponer querés presentar tu IRP, sí. Entonces en este rubro 1 vas a tener que completar la casilla 12, que es de los ingresos grabados, todo lo que sea grabado. Y en la casilla 10 los exonerados. ¿Cuáles podrían ser esos exonerados? Por ejemplo, tu aguinaldo, ¿verdad? Ya. Después hay una casilla que vemos ahí, que es la 11 y también la casilla 13, que corresponde en realidad para las personas que tengan una situación de tutor o curador y haya un menor que, por ejemplo, esté realizando un servicio personal. Entonces el padre se encarga de declarar esos ingresos aquí en estas casillas. Se responsabiliza prácticamente del pago del impuesto, pero siempre y cuando ahora las actividades del menor también se encuentre dentro de lo permitido por el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Entonces en este rubro 1, para este ejemplo, colocamos ahí como si fuera que tuvimos ingresos grabados de 240 millones. Luego pasamos al rubro 2, en donde están los egresos deducibles del ejercicio fiscal. Como habíamos adelantado en programas anteriores, ya se habló cuáles eran los gastos, los egresos, ¿verdad?, que son deducibles para el impuesto. Entonces, solamente lo que es deducible puedo poner acá, porque hay muchas personas que preguntan, ¿y qué pasa si no es deducible? También tengo que declarar, pregunta por el egreso, y solamente lo deducible tal y cual lo menciona y lo señala el título. Entonces, ahí van a colocar los gastos que están directamente relacionados a la actividad grabada. Por ejemplo, en tu caso, todo lo que tenga que ver con tu actividad profesional de periodista, por ejemplo. Y luego en el inciso B vas a colocar todos los egresos relacionados a tus egresos ya personales de tu hogar, ya sea para alimentación, vivienda, y también los que son a favor de tus familiares a cargo.
En este formulario más adelante vamos a ver dónde se declara quiénes son esos familiares ¿Puedo a cargo. interrumpirte ahí? En ese Sí. caso, el tema prestación alimentaria, por ejemplo, ¿entra o no entra? Ahí es importante porque si hay una sentencia o hay un acuerdo mutuo, eso te va a servir a vos. Vamos a suponer que vos sos el responsable de pagar esa prestación alimentaria. En ese caso, si vos tenés como documento la sentencia o el acuerdo, acompañado de los recibos o alguna demostración de las transferencias o depósitos que realizaste, eso va a ser deducible para la persona que paga la prestación de servicios. Y es muy importante tu pregunta, Claudio, porque las personas quieren saber qué pasa con el que recibe la plata. Entonces, supongamos en el caso que el padre es el que da la prestación, en ese caso, entonces la madre que recibe, no va a estar grabado ese ingreso que recibe la madre, pero tampoco puede deducir los gastos que estén relacionados a ese ingreso. Es decir, la madre no puede estar metiendo en su IRP, si ella es contribuyente de IRP también, gastos relacionados a la educación de su hijo o todo lo que tenga que ver con el niño. ¿Por qué? Porque eso corresponde a gastos que están siendo realizados con ingresos que son no gravados por el impuesto, ¿verdad? Y después, siguiendo con las demás casillas, tenemos los egresos personales y a favor de familiares a cargo. La casilla 16 es lo que se realiza en el país. Ahí va también todo lo que yo pago por construcciones, que las personas preguntaron también, siempre y cuando esté relacionado a la vivienda. Todo lo que hablamos acá de inmueble y vivienda, de inmueble y construcción, debe ser relacionado a la vivienda. Por ejemplo, si yo estoy pagando en cuotas, por ejemplo, también esas cuotas van a ir en la casilla 16. Y en la casilla 17 van los egresos que solamente pueden ser destinados a salud y educación cuando son realizados en el exterior. O sea, está dividido ahí entonces en la 16 todo lo que sea en el país, que es mucho más amplio, y lo que es en el exterior solamente por salud y educación. En la casilla 18, lo que sea por la adquisición de autovehículos, esto también permite nuestra normativa solamente deducir un automóvil para uso propio cada 3 años. Es decir, yo no puedo estar haciendo o aplicando una deducción que corresponda a vehículos de otras personas que yo quiero comprar, ¿verdad? Entonces, después tenemos también el aporte patronal que uno puede pagar. Por ejemplo, si uno tiene algún ayudante doméstico y está pagando el aporte patronal, puede colocar ahí en esa casilla los egresos, o también, por ejemplo, si paga algún auxiliar contable, por ejemplo, en el caso de un contador. Después tenemos el aporte a un sistema privado de seguridad social que realiza el prestador de servicio personal independiente, en el caso que no esté aportando a la caja de IPS, por ejemplo. Y después tenemos las cuotas y aportes de diezmos, que ahí es importante, porque estas donaciones que pueden ser a favor del Estado y otras asociaciones, solo se puede deducir hasta un 5% de la renta bruta, es decir, de la casilla 14 que vimos en el primer rubro, es decir, de tus ingresos, ¿verdad? Entonces, solamente hasta el 5%. Y después ahí vamos a tener la sumatoria de todos esos egresos en la casilla 22. Aparte de todo esto, tenemos apartadito, vamos a decir, una casilla especial y exclusivamente para lo que es el egreso en caso de que yo adquiera un inmueble para la vivienda al contado. Es solamente cuando es al contado yo puedo colocar aquí en la casilla 23 y la gente va a decir, ¿por qué está separado de los demás egresos? ¿Por qué? Porque esto hay que tener en cuenta que los egresos que están en la casilla 22, si yo tengo una pérdida, no puede ser arrastrada al año siguiente. Sin embargo, si yo tengo una pérdida como consecuencia de este egreso por la adquisición de inmueble, sí puede ser sujeto al arrastre de pérdidas. Entonces, en total ahí, fíjense en este ejemplo, para no complicarnos, ¿verdad? Estamos mostrando sencillito. Solamente tengo un total en el año de 80 millones de ingresos. Todo es a modo didáctico nada más. Pasamos al rubro 3 y ahí prácticamente este rubro se utiliza para poder ver si es que yo tengo, vamos a decir, realicé la adquisición del inmueble y quiero hacer las deducciones. Y hay que tener en cuenta también que si yo tengo una pérdida, vos te preguntarás, pero ¿cómo voy a tener una pérdida? Significa que gasté más de lo que gané. ¿Cómo puede ser eso, verdad? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ser que sean remanentes o ingresos del año anterior que te sobró, o puede ser que hayas realizado préstamo. Entonces, solamente si vos tuviste esos remanentes
o realizaste préstamos, vas a poder aplicar o arrastrar las pérdidas que tengas con relación a este inmueble, máximo hasta el monto que te cubra ese remanente de ingresos grabados de años anteriores o préstamos. Entonces prácticamente todo eso aplica en lo que es en el rubro 3. En el siguiente rubro tenemos uno destinado exclusivamente ya al tratamiento de las pérdidas fiscales arrastrables por esa adquisición de inmuebles, en donde ahí se hace todo un cálculo de las pérdidas del año anterior y todo eso. Acá también es importante aclarar que como este impuesto IRP es nuevo, por más que anteriormente teníamos un IRP, ahora las reglas de esta nueva ley es totalmente diferente, no podemos mezclar con el IRP anterior, entonces aquí no podemos considerar arrastres de años anteriores con relación a pérdidas, por ejemplo. Entonces eso no está previsto en la normativa. Bueno, ahora sí pasamos al rubro quinto ya, que es para la determinación del impuesto, porque en nuestro ejercicio no tenemos nada de inmueble, entonces para ser sencillito nada más, en la casilla 45 se coloca la renta neta imponible. ¿Qué es la renta neta imponible? Es ya el ingreso menos todos los egresos que yo realicé, para hacerlo sencillo, ¿verdad? Tengo un monto de 160 millones. Y aquí hay algo muy importante, Claudio, que es la forma en que se calcula el impuesto. Porque anteriormente vos tenías una base imponible y aplicabas una tasa del impuesto, vamos a suponer que era del 10% anteriormente del IRP, en este ejemplo iba a salir 16 millones prácticamente tu impuesto, porque tenemos 160 millones de renta, entonces sería un impuesto de 16 millones. Pero con este nuevo IRP lo que hace es implementar unas tasas, vamos a decir, de acuerdo a tramos de rentas imponibles. Es decir, por un tramo hasta 50 millones tu tasa va a ser del 8%. Hasta 150 va a ser de 9% y superior a eso del 10%. O sea, hace que vos, vamos a decir, tramos y hace un cálculo residual de acuerdo a la renta neta. Entonces, en el primer tramo por 50 millones, yo 4 millones nomás de impuesto pago. Luego por el resto, que es para alcanzar a 150, tengo 100 millones. Entonces 9 millones es mi impuesto. Y ahí entonces, ¿cuánto me queda? Un 10 millones nomás ya para calcular por el 10% que me sale 1 millón. Y ahí, como puedes ver, es 14 millones el monto total del impuesto. 4 millones más 9 más 1. Entonces son 14 millones de impuestos. El año pasado hubieras pagado, en este ejemplo, 16 millones. O sea, esto busca una equidad también de acuerdo al nivel de ingresos y de renta que pueda tener el contribuyente. A mayor ganancia, mayor impuesto. Claro. A menor ganancia, menor pago de impuestos. Y sí, de acuerdo a la renta que tengas conforme a estos tramos. Por ejemplo, si vos tenés una renta neta que solamente es menor a 50 millones, tu tasa va a ser solamente 8%. Cuando tengas un impuesto, una renta neta, perdón, superior ya a 150 millones, así se va a aplicar el tramo con estas 3 tasas. Y bueno, ahí finalmente tenemos ya, si es que uno presenta tardíamente la contravención, luego tenemos el subtotal y el saldo definitivo a pagar del impuesto, ¿verdad? Tenemos el anexo justamente que en la siguiente lámina podemos ver, que es donde se declaran esos remanentes o préstamos que justamente dijimos anteriormente. Claudio, una cosa que quiero aclarar ahí, ese tema de las tasas progresivas que tiene el impuesto hoy día. Los contadores principalmente nos decían, este formulario va a ser muy difícil de completar porque vamos a tener que calcular 3 tasas diferentes, vamos a tener que calcular esos tramos que menciona Rosana, como se vio en el ejemplo que ella nos trajo hoy. El formulario ya hace ese cálculo de forma automática. El contador o el contribuyente no van a tener que hacer ese cálculo. Eso ya está preestablecido dentro del formulario, que cuando entren a cargar en el sistema Marangatú, el sistema va a hacer ese cálculo de forma automática y el contribuyente no se va a tener que preocupar por eso, ¿verdad? Eso es importante decir. Lo que preguntabas hace rato, nosotros hoy en la SED tenemos 906.000 contribuyentes aproximadamente activos, y de esos 906.000, 178.000 aproximadamente son del IRP. Esos son los contribuyentes que tendrían que hacer uso de uno. ¿Y eso va en aumento también año a año? De hecho, sí, de hecho van cambiando, van aumentando. El promedio hoy no tengo, pero creo que son aproximadamente 15.000 más o menos contribuyentes nuevos por año. Algo así era el promedio, ¿verdad? No tengo el dato exacto, pero más o menos iba por ahí. Pero esto ya se mantiene, el tema de los 80 millones, creo que un poco más 80 millones anuales. 80 millones. Ahora la ley da también ahí una precisión. Antes había que hacer cálculos relacionados con el salario mínimo vigente. Hoy no, hoy dice la ley, si vos superás los 80 millones tenés que inscribirte en el IRP. ¿Y eso ya se estancó ahí? Eso se queda ahí.
hasta tanto la administración o las normativas dispongan otra vez un nuevo cálculo, porque todo esto también nace de un análisis económico para establecer estos montos topes, vamos a decir. Y tal como lo mencionaba, por el momento ese monto es fijo y es solamente para lo que es servicios personales. Eso también hay que aclarar, que no confundan, porque lo que tenga que ver con renta y ganancia de capital, no hay un monto base, salvo por dos situaciones que son para la enajenación de bienes muebles, que tiene que ser superior a 20 millones, y para el caso de los premios de juegos de azar y todo eso, sería mayor a 500 millones. Solamente esa aclaración para hacer, porque la gente está, como dijo Fabio, mezcla muchas veces estas dos categorías de IRP. Finalmente, como podemos ver en pantalla, tenemos el cuadro 2, que es para declarar los familiares a cargo. Esto es muy importante, Claudio, declarar, porque ahí, si es que la administración quiere ir a controlar el archivo tributario del contribuyente, va a verificar que hay varias facturas a nombre de otra persona. Entonces tiene que ver, este es el hijo. Entonces declaró en su formulario, sí, declaró, acá declaró como hijo o declaró como su padre. Entonces es muy importante este anexo completar. Y bueno, ahora vamos a pasar al otro formulario, que ya es el de rentas y ganancias de capital, que sería el formulario 716, así rapidito nada más, porque este formulario, para poder completar, precisamos, ¿verdad?, utilizar una planilla de cálculo en primer lugar, que está disponible en formato Excel justamente en la página web. Entonces las personas pueden ahí hacer sus cálculos previos y ya les va a salir en qué casilla tienen que colocar, es decir, si es una renta presunta, si es una renta real, ¿verdad? Porque aquí se utiliza en el rubro 1, podemos ver en la siguiente lámina, todo lo que tenga que ver con la enajenación de bienes muebles. Por ejemplo, tenemos bienes muebles, tenemos adquisición de autovehículos, todo lo que tenga que ver enajenación de autovehículo, la enajenación de acciones. Así que aquí, ¿qué es lo que se coloca aquí? Prácticamente, como mencionamos ya en la parte normativa, ¿verdad?, el cálculo de estas enajenaciones, para poder determinar el cálculo del impuesto, hay que tener en cuenta el precio de venta y el precio de compra. Eso sería mi renta real. Y la renta presunta es cuando yo aplico el 30% sobre el precio de venta. Entonces yo veo cuál de los dos resultados es menor y eso es lo que voy a aplicar. Pero para poder llenar todos estos campos debo usar esa planilla que te menciono, que ya está también disponible en la página web. Y para no extendernos mucho, porque prácticamente es para mostrar justamente que la gente conozca estos formularios, pasamos al rubro 2 también, que es de arrendamientos de inmuebles, que es la misma cosa, ¿verdad? También calculamos la renta neta real y presunta, lo que tenga que ver con arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles. En la casilla, ya en el rubro 3, tendríamos lo que es el rescate total de acciones, de cuotas partes. Y en el rubro 4, ahí sí vamos a mencionar un poquitito ahí cuáles son algunos de los tipos de operaciones que están señalados en ese rubro 4. Tenemos, por ejemplo, los dividendos, utilidades, excedentes, rendimientos o beneficios percibidos no alcanzados por el IDU, porque como vos sabés, Claudio, nosotros tenemos ahora con la ley 6380 el impuesto a los dividendos y utilidades, y este impuesto, vamos a decir, grava cuando se dispone para el socio la disposición de distribución de utilidades, ¿verdad? Pero hay ciertas utilidades que percibe el socio que no está gravado por el IDU, que es, por ejemplo, en el caso de las sociedades simples. Si vos, Claudio, sos socio de una sociedad simple, por ejemplo, entonces no va a estar grabado por el IDU, va a estar grabado por el IRP. Eso es lo que señala la ley. Y también hay otros tipos de dividendos que van a estar grabados, pero que son ya de decisiones realizadas antes de la ley. Bueno, vamos a ir a un corte, un ratito. Perfecto. Vamos a hacer un corte rápido y volvemos para despedirnos.